Continuamos en este recorrido por el Canda de la Gea. Allí se da un proceso muy hermoso, muy especial, que creo que nos aclaraba muchísimas cosas. Cuando un maestro, el maestro de Wisbal, bueno, de pronto hizo un comentario cuando él le preguntaron que si el Tao era lo más importante, era lo más, que la importancia del Tao, y él dijo que prácticamente él todavía no entendía, no se ubicaba qué era la importancia del Tao. De ahí se derivó un proceso. ¿Se acuerda su merced, maestro Palpilopa? Sí, es que Pitagedol llegó donde el maestro Kelion Zeus, donde el maestro Samael primero, y después donde el maestro Kelion Zeus, y le dijo que había un maestro que había hablado y había dicho que el Tao no era lo más grande. Pues no sé desde qué punto de vista lo diría él, dentro de qué contexto lo dijo también, ¿no? Entonces habría que mirarlo. Nosotros no estuvimos ahí presentes cuando dijeron que él había dicho. El caso es que él sí dijo algo al respecto. Entonces, exageración no tiene exageración, pero dijo, sí, él dijo algo, no sabemos, o él lo dijo, no sabemos dentro de qué contexto, por eso no vamos a juzgar. De pronto incluso era menester, porque incluso en la página de la iglesia aparece el Sendero Tao como una de las doctrinas más eminentes que haya entregado el maestro Kelion Zeus, el Sendero Tao, para explicar de que el Tao era lo más grande desde el absoluto hasta el infierno más grande que tuviera, hasta donde hubiera infiernos. Entonces, en todo el contexto de la creación, el Tao es lo más grande. Entonces, cuando al maestro Kelion Zeus le dijeron eso, en lo que yo vi, yo era verbalizador, pero yo no había recibido turno todavía. Cuando yo recibí turno, por eso yo tengo una visión del Sendero Tao, pues la verdad, a mí me dijeron el otro día que yo estaba equivocado, pero la verdad, yo en la manera como yo me recuerdo, el maestro primero fue y trajo flores, y hizo una circunferencia con flores, y escribió absoluto. Después trajo hojas. Perdón, esto fue cerca de la casita de los pajaritos. Al frente de la casita de los pajaritos. Que por así decirlo, para ubicar un poco a los taovidentes, la casa de los pajaritos es como es como igual, como este chakra, pero era ahí podemos decir que está ubicado como el huerzón. Sí, claro. Lado izquierdo, prácticamente en el abdomen, por así decir, del Kanda. ¿Sí? Sí. Ahí hizo la primera circunferencia, con flores, le puso absoluto. Aunque después eso fue el absoluto, o sea, que simbolizó como lo más alto, el chakra frontal, porque de ahí se derivó después el caminito, ¿sí? Sí, claro, por eso ahí fue el absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos, ahí, precisamente ahí. Luego siguió con hojas, luego con ramas, como macetas de plátano, y siguió descendiendo hacia el portal. Y cuando iba llegando al portal, ya el maestro fue y sacó los papeles higiénicos. Bueno, el maestro Hormogodón, el esposo de Caldefá, ese día le tocaba el aseo en los sanitarios, pues, y venía con una carretilla llena de papeles higiénicos. El maestro le quitó los baldes y los... Siga su merced. Así es, le quitó los baldes, le quitó los canecos de la basura y empezó a tirar papeles higiénicos. Y ahí ya yo estaba de verbalizador. ¿Qué simbolizaba ahí? Ahí ya estamos en la tierra, por así decirlo. Que estábamos ya prácticamente entrando a las periferias, a lo más oscuro. A lo más sucio. A lo más sucio. Porque yo dije, en estos instantes, yo estaba verbalizando y yo dije, en estos instantes el maestro Kelion Zeus se sienta en los papeles higiénicos. Entonces el maestro Kelion Zeus me dijo, ¿cuál maestro? ¿Cuál maestro? Aquí ya no está ningún maestro, aquí no está Dios, aquí es Lucifer. O sea, el que desciende a los lugares inferiores. Pero si me recuerdo, él se suelta el cabello. Se suelta el cabello. Había un tizne, ahí sí, estaba frente de la cocina. Claro, ya el maestro se tizna su rostro y ya se suelta el cabello. O sea, para mostrarnos que se pierde la presencia incluso de Dios
o angelical, y se va a los infiernos, donde todos tenemos fisonomía infernal. Se oscurece Todo, se oscurece la tez, se oscurece la piel, para indicar de que ya allí ya estamos en otro lugar, y entonces el maestro empieza a asignar en una forma aradaja. Ya no era asignando como Norbien, y todo eso las intérpretes y los intérpretes lo tenían que interpretar así. Mírale, maestro, para que la gente nos entienda, aradaja sería... Él empezó a hablar, empezó a asignar, por ejemplo, ya no decía el Tao, ya decía el Tao. Como hablan en algunos lugares, puede ser en la costa y en otros lugares. Claro, aquí claro, con bifán y todo. Entonces él no decía, aquí el Tao es para machos. Él decía, aquí el Tao es para macho. ¿Ya? Entonces esa manera ya nos indicaba de que estaba entrando a unos lugares periféricos, donde ya no se habla el verbo de oro, no se habla la palabra perfecta. Entonces ahí ya nos mostraba que estaba entrando a unos lugares bastante infernales. Y ya después de eso, después que da esa explicación, licencia, ¿hasta dónde llega ese camino? O sea, ese camino llega hasta el portal. Sí, su merced me dice que empezó en la Casa de los Pajaritos con flores, con palabras muy bonitas, y a medida que va descendiendo llega a los papeles higiénicos prácticamente, y de ahí sigue bajando, y las letras que él escribía las iba prácticamente volviendo más infernales, por así decirlo, ¿sí? Así es. Listo, llega hasta al portal. Al portal, que prácticamente es las periferias. Sí, ahí está simbolizadas las periferias. Llega al portal. Pero entonces, ¿por qué digo yo que esta es la doctrina, una de las más eminentes, magistrales, entregada por el maestro? Porque resulta que ahí es donde se entrega la forma de cómo salir de allá, de cómo salir de esas periferias, y de cómo el Tao nos ayuda allá en esas periferias, y es levantando la semilla. Ahí es donde empieza el otro proceso de la semilla de Seje. Bueno, resulta que la semilla de Seje, esto fue en el lo que se conoce como el Kanda 2. Ya el maestro recién había llegado del Jebacuarus del Pacífico, y en el Jebacuarus se produce una leche muy sabrosa de la semilla de Seje. A él le mandaron, él pidió unos 3 bultos, me parece que sí, de semilla de Seje. Se hizo una rica leche de Seje, y las semillas las iban a botar, algo así, las iban a dejar ahí, y él las agarró y las tenía ahí, ¿cierto? ¿Algo así? Sí, claro, y ahí es donde empezamos nosotros. Lo que pasa es que hay algo, Uski, y es que el trato con el dios Balchaco, ahí es donde aparece el trato con el dios Balchaco, porque es que el dios Balchaco trata con la naturaleza, con la madre naturaleza. Él le hace un proceso a las hojas, que es llevarla hacia su absoluto, por un camino, y llevarla hacia el absoluto de él, y convertirla en alicierto, porque el Balchaco es lo que hace es eso, convertir la vegetación en alicierto. Y el trato del que sube la semilla es también para convertirlo en alicierto, y comienza un trato muy importante también. Ese sendero se convierte en el mismo sendero de subir la semilla. Maestro, yo me atrevo a decir que el dios Balchaco es el maestro que un Zeus dentro de las hormigas. O sea, porque es que alguna vez nos contaba el maestro que cada reino adivin tiene un dios. Por ejemplo, entre los Kandó, entre los perros, Balchaco entre las hormigas, Virolín entre los toros. Es el dios de ellos. O sea, ellos tienen su ser supremo dentro de ellos mismos. No todo lo que parece que fuera solamente para nos, es para nosotros. O sea, ellos también tienen su ser supremo, un ser que los guía, y ese dios Balchaco es el mismo maestro dentro de los mismos las hormigas, o es el mismo Balchaco. Sí, maestro, mire, es que mire que Salomón dijo: ve o mira a la hormiga, oh perezoso. Yo un día me preguntaba, siendo el rey Salomón tan sabio, el hombre más sabio de la esfera para aquellos días, ¿por qué no dijo mira a la abeja? Él dijo fue mira a la hormiga, oh perezoso. Entonces yo decía, él debió haber dicho, ¿por qué no dijo la abeja?
Si la abeja es el animal más importante del planeta, decretado hasta por los gobiernos, ¿por qué él dijo que miráramos a la hormiga? Porque es que a nosotros nos corresponde precisamente el tralto con Balchaco, que es el que nos toca manejar carga, altarga, porque la abeja maneja esencias, néctares, polen, lo que ya está mutado, pero en cambio el dios Balchaco maneja es otro tipo de energía que no está mutada, y a nosotros nos corresponde el tralto de Balchaco, desde llevar grandes cargas desde un lugar a otro por Camigdus, y él lo hace así, pasando todo tipo de adversidades, de barreras, porque uno mira una hormiga, pues la abeja le queda fácil porque es levantar el vuelo y se fue y listo, pero en cambio el Balchaco sí meneste cruzar por lugares que le van a quitar la carga, empinados, bajadas, todo tipo de lugar. Entonces es bastante complejo, bastante difícil, y sin embargo ellos lo hacen y llevan esa altarga y la convierten en un especial alicierto, y a nosotros nos corresponde eso, que la energía que mutemos sea para especial alicierto de los seres. Entonces a nosotros nos corresponde el tralto de Balchaco. Por eso el Balchaco dentro de las runas taoístas toma una gran importancia. Mire, incluso en el tralto que estamos haciendo desde ayer para acá está la runa al dios Balchaco. Por eso el que haga este tralto, venerable Luz, que aprovecho para decirle a los hermanos que están en las ciudades, vengan a hacer este tralto. ¿Por qué? Porque es un tralto en el que se activa ese fuego de nosotros, y al activarse ese fuego de nosotros quiere decir que muchas cosas de las nuestras se van a activar. ¿Ve? Muchas cosas se van a activar. Entonces ese sendero Tao es el mismo que se convierte también en el mismo sendero por el que subimos la semilla. ¿Ya? ¿Cómo se dio ese sendero? El maestro empieza a hacer el mismo sendero, hay crea un absoluto ahí donde nos daban la semilla. ¿Se acuerda bien su merced, maestro? Sí, claro, teníamos que llevar 7 prendas. 7 prendas en el altargue, o sea, en la runa Balchaco, prácticamente en el paquete que teníamos que llevar. En el paquete que teníamos que llevar 7 prendas. 7 prendas, o sea, simbolizando los 7 cuerpos. Sí, 7 prendas de trajeo que simbolizan los 7 cuerpos. Y ahí nos daban una semilla, una para llevar en la garganta y otra para que iba en una cuerda amarrada al piso. Y no podíamos, eso era para no dejarnos levantar, para ir a una altura. Y si se levantaba la que iba arrastrando, esa nos daba la altura, iba amarrada del cuello. Entonces uno no podía levantarse, tampoco podía tocar las semillas del sendero, porque si tocaba esas semillas, le tocaba devolverse. Uno tenía que ir por ese sendero sin tocar las semillas que habían unos lugares de descanso para uno poder esperar ahí al que iba subiendo y darle vía, o alguien, oye, también viceversa, ¿no? El que iba bajando tenía que esperar hasta que el que iba subiendo pasara y él continuar hacia la próxima estación, podía parar, ahí esperaba, pero no podía sacarse la semilla de aquí de la garganta. Siempre esa semilla en la garganta está presente como símbolo de que tenemos que subir la simiaje al chakra del verbo. Esto es importantísimo, porque Uski, licencia que me alargue aquí en este aspecto, ¿por qué no nos ponen la semilla en la frente o en un oído, en la corona, sino que en todos los traltos la semilla va al verbo? Esa es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo y la vine a entender en una ocasión de cuando leyeron una profecía acerca del maestro Samael, que nos encontramos en la vibración azul. Y cuando se dice la vibración azul, cualquiera dirá, pero ¿qué tiene que ver ese color azul? Es la vibración que le corresponde a Weor, venerable Ser Magnus, porque el color azul es el de Weor, el del verbo. Y a propósito de que él es el que trae el verbo de oro, la sana y la buena pronunciación de la palabra, entonces
eso indica que nosotros debemos luchar por elevar nuestra semilla al chakra del verbo, para poder hablar el verbo de oro, que es el verbo salvador, el verbo sanador, los 7 veedores que tienen que empezar a vibrar dentro de nosotros. Entonces, qué interesante el ascenso de la semilla hasta el chakra del verbo. La semilla debe ir ahí, en el chakra del verbo. Y también, maestro, que no solamente se fornica perdiendo la energía sexual, la mala pronunciación de las palabras, el bifán, el yeísmo, tantas cosas, que es una forma de fornicar. Sí, claro, es una forma de perder la energía con una mala pronunciación, porque eso ya no sería pronunciacel, sería mala pronunciación, que hace que las personas pierdan la energía genévida. En ese lugar, el Kanda de la Tierra, donde vimos tantos procesos bonitos, donde se dio yo diría que una eclosel de doctrinas nuevas, como las que su merced acaba de recordar, donde conocimos por primera vez qué era el robo y en su magnitud, supimos que era eso, lo malo que es eso, y cómo evitar caer en robo. Pues es una doctrina magistral. Allí también me impactó muchísimo algo que quiero que no quede por fuera. Bueno, es que hay mucha cosa. Yo creo que se nos iría por lo menos unos 2 o 3 días hablando de lo que pasó en el Kanda. Pero ahí vi algo interesante que no quiero dejar pasar. Y es que una vez el maestro, una cualidad la pluma del maestro Kellion Zeus. Mire, si hay algo admirable, muy admirable del maestro Kellion Zeus, es la pluma, la escritura, una prosa impresionante. El maestro Kellion Zeus es un poeta, es un escritor, y yo diría que de lo mejor que puede existir, porque es que los escritores, por ejemplo, el maestro Kellion, cuando era algo malo que le iba a suceder a una persona, lo ponía en un tiempo, él decía, le sucedería, no decía, le sucede, porque eso ya es como una sentencia, le sucedería esto. Entonces, hasta en eso era cuidadoso el maestro. Entonces, un día él estaba escribiendo, y el maestro, otra cosa que yo le vi admirable de él es que él nunca corregía. O sea, su escritura era tan perfecta que uno no va a encontrar en esos papiros tachones. Nunca va a encontrar tachones. Y ese día el maestro se equivocaba, escribiendo se equivocaba. Se equivocaba y se equivocaba. Nadie entendía por qué el maestro se estaba equivocando. Para nosotros era algo nuevo ver que el maestro se equivocara en la escritura. Y el maestro se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba. Entonces, llegó el momento en que, como él lo sabe todo, cuando el maestro llega y dice, tráiganme otro bolígrafo, le trajeron otro bolígrafo. A que no sabe qué tenía el bolígrafo con el que estaba escribiendo el maestro. Me imagino, alguna marca o algo. No tenía marcas, tenía colores psicodélicos. Increíble el daño que hacen los colores psicodélicos, deforman los mensajes. ¿Sí han visto cómo le dominan la psiquis las discotecas a las gentes? Los colores psicodélicos de las discotecas. ¿Ve? ¿Sí han visto sus mercedes por qué los niños no pueden concentrarse? Porque las reglas que les ponen para que traen colores psicodélicos, los bolígrafos traen colores psicodélicos. ¿Por qué creen que se llaman psicodélicos? ¿Ya? Porque tienen que ver con la psiquis. ¿Por qué no le llamaron bolígrafos o colores orejidélicos, no? ¿Ya? O cabellodélicos, ¿no? Psicodélicos, porque saben que en psicología se sabe que eso distorsiona. Por eso los niños no pueden aprender, por eso las sociedades serán ignorantes. Entonces el maestro, cuando cambió ese bolígrafo y le trajeron otro bolígrafo, enseguida todo fluido y no se equivocó más. ¿Cómo le parece? Oiga, maestro, pero hay una cosa,
Lo que yo siempre vi es que el maestro no pensaba, no razonaba, No. solo oía la voz de Dios en él y no la objetaba, no la razonaba, no la ponía en duda, sino simplemente copiaba lo que Dios le dictaba en sí. Es que los maestros no piensan. Ellos actúan de acuerdo a lo que Dios les va indicando que hagan. Le cuento otro relato, venerable Usqui, que un día me invitó a trotar. Al maestro le gustaba mucho alzar pesas, pero todos sabemos que a él le gustaban todas las líneas de deporte. Me refiero en el aspecto sano, pues, porque hay deportes que no son saludables, como por ejemplo el boxeo. El boxeo es un deporte que se debe aprender lo que es sano del boxeo, pero eso de irse a golpear en la cabeza no es bueno. Entonces el maestro ese día me invitó a trotar. Y yo le dije, claro, maestro. Nos fuimos a trotar. Empezamos a trotar y le dimos varias vueltas al Canda Alto, los dos. Nadie más se nos pegó, yo con la grabadorcita y el maestro delante y yo detrás. Ah, su merced iba de verbalizador. De verbalizador, yo tenía la grabadora y yo no me quité la grabadora porque uno no podía quitarse la grabadora, no podía dejarla. Resulta que subiendo un barranquito había una grada muy alta, una grada como de 50 centímetros, pero era un barranco y el día anterior había llovido. Entonces resulta que cuando el maestro dio el paso, el maestro le cayó el pie en el borde de la grada. ¿Y qué pasa cuando una persona pisa y se resbala? Pues de inmediato se devuelve. Pues el maestro lo que hizo fue que patinó con el otro pie. O sea, se ha visto esos dibujos animados de ¿cómo es? Tom y Jerry, cuando sale alguien corriendo que se ve que dan vueltas los pies y se va. Pues en ese instante yo vi, porque yo iba detrás de él, yo iba viéndolo, no fue que me lo contaron, yo lo vi, que el maestro, cuando el pie se le resbaló, que normalmente uno llega y se cae, el maestro lo que hizo fue que patinó ahí y los otros, en vez de devolverse, lo que hizo fue que cayó adelante y los dos pies varias veces pisaron en el mismo lugar, dando vueltas, como quien dice. Eso fue muy repetido y fue una cosa tan rápida que si se hubiera filmado hubiese sido increíble ver eso. Entonces cuando ya terminamos de trotar, yo no me quedé con la inquietud, yo fui y le dije, maestro, yo vi una cosa que su merced tiene que explicarme. Entonces me dijo, ¿qué? Y le dije, maestro, allá en el barranco ese, en el salto ese que su merced dio, cuando el pie se le resbaló, lo normal es que a la velocidad que uno va, cualquiera se cae ahí con ese resbalón que su merced. Pero vi que su merced patinó con los dos pies hasta que subió. Y fueron varios resbalones con los dos pies y subió. O sea que su merced ya sabía que se iba a resbalar. ¿Es así, maestro? Le dije. Y dijo, sí. Dijo, es que a mí me toca ir pendiente de cada paso que doy, porque en cada paso que yo doy está Satán ahí pendiente también. Él está pendiente para hacerlo caer a uno. Entonces a mí me toca que ir despierto. Entonces mientras un pie resbaló, el otro de inmediato entró. Eso fue una cosa increíble, muy rápida. Él tenía una capacidad de movimiento, o tiene una capacidad de movimiento muy, muy grande. La reacción del maestro es única, es increíble. Si a mí me cuenta alguien que en alguna ocasión estaba él sentado por allá, en una mesa, estaban sentados 4 personas, y el maestro Samael estaba sentado al frente de él, pero al otro extremo de la mesa. Y en ese instante se fue el fluido. Pero de esas cosas que el fluido se va y regresa al instante. Y lo más curioso es que cuando el fluido volvió, que fue al instante, el maestro Kelion Zeus estaba detrás del maestro Samael y le tenía las manos cubriéndolo. Y los que estaban ahí dicen que no lo sintieron pasar, dicen que humanamente era imposible
levantarse y dar la vuelta hasta llegar donde estaba el maestro Samael, porque el ruido se fue y volvió al instante. Y cuando fueron a mirar, el maestro estaba detrás del maestro Samael protegiéndolo. Uski, eso es así. Y algo que también tenemos que decir aquí en este Provoz es que él tiene independencia cerebral. Los hemisferios son independientes. O sea, el maestro tenía la capacidad de con una mano signar una cosa y con la otra mano signar la otra al tiempo. Yo lo vi, signar dos cosas al tiempo. O sea, por ejemplo, dialogar con dos personas al momento. Por ejemplo, él cogía, bueno, voy a poner el micrófono acá. Por ejemplo, él podía hablar así, con Uski aquí y con la otra persona aquí atrás, al tiempo, al instante. Podía asignarle a los dos y dialogar con los dos. Entonces, si los dos le preguntaban, él contestaba a los dos en forma independiente. Entonces, es una independencia de hemisferios increíble. Una vez mi hermano estaba, le dio leishmaniasis en el Canda y yo tenía que ir a comprarle algo al Socorro, algo de las naranjas, que era lo de la fórcura. Y el maestro, algo pasó, un proceso y dijo, no sale nadie, no hay salida para nadie. El maestro estaba en un camioncito atendiendo así como su merced, dice, dos, uno aquí, otro allá. Y yo me le acerqué y dije, no hay salida para nadie. Yo apenas le dije, iba a decirle, maestro. Llegó y me miró así, estaba así, y me dijo, sí, puede ir. No le había dicho nada. O sea, estaba contestándole a uno a este lado, a otro lado aquí. Y ya él sabía que él iba a preguntar. Yo le dije, maestro, y me dijo, sí, puede ir. Rápido, así como que cambió de maestro, sí, puede ir. Me dio licencia solamente a mí, pues porque para una medicina. Yo dije, yo quedé así porque lo traía en la cabeza, pero sentí que no solamente había dicho maestro, ya. O sea, así como... Sí, es que él le podía mirar los pensamientos a uno, leer los pensamientos. Entonces, ellos los dos, porque el maestro Samael también es lo mismo. Nosotros incluso, pues como muchachos, él también en esa época, él estaba muchacho con nosotros, nos jugábamos con él. Teníamos los mociertos en que jugábamos y nosotros le decíamos, no, maestro Samael, y entonces le decíamos que nos hacía trampas, o sea, como quien dice que él usaba los poderes. Entonces, pero lógicamente que eso no es trampa, nosotros era por molestarlo, porque de todas maneras ellos son enviados de Dios y tienen las facultades cuando quieren tenerlas, las tienen. Para los que la amenazan, ellos la tienen. Yo vi al maestro curar, por ejemplo, una fractura. Entonces, poniendo una yuca, mandando pelar una yuca y poniéndole la cáscara de la yuca en el brazo a la persona, y le tocaba, y cuando menos pensaba ya el brazo, que estaba totalmente fracturado, quedaba listo. O sea, todo eso lo vimos. No es que nosotros vimos muchos prodigios, es que el día que entregó la medicina en el Canda fue así. Entregó la medicina fue así, que alguien se cayó, una muchacha se cayó y quedó, no se podía parar del piso. Entonces dijeron, se la llevaron al maestro. Entonces el maestro Kelion Zeus, con solo pronunciar unas palabras, sin tocar a la persona, le dijo, levántese, y ya se levantó. Entonces ahí él dijo, ¿quién quiere hacer estas cosas? Y mucho más. Entonces ahí fue donde empezó a entregar la medicina universal, por ejemplo, ya en forma de entregarla pues a los estudiantes de medicina en el Canda. El Canda fue un lugar, yo diría que es un lugar mágico, porque ahí se dieron muchísimas cosas. Eso de los papayos, por ejemplo, eso de los papayos era increíble. Yo estaba recién llegado y el maestro nos ponía a que teníamos que brindarle agua a los papayos todo el día, y cada uno tenía que estar vigilando el sistema que él implantó, que se llamaba sistema de goteo, porque había escasez de agua en el sector. Fue en pleno Versol y él le puso agua a los papayos. Entonces la persona que era descuidada, él nos entregaba diariamente una fila a cada monje, o sea, una fila de papayos a cada monje. Y durante todo el día teníamos que verificar que las pimpinas estuvieran goteando el agua al papayo.
estuvieran con el goteo. Pero resulta que el agua que llegaba pues no llegaba tan limpia y traía ciertas fibras que se quedaban y tapaban el hilo. Entonces, por aquellos días, pues yo decía, si el maestro me procesa o me echa de aquí, pues yo me voy. De pronto yo no tenía la suficiente fortaleza espiritual, ¿no? Entonces yo decía, si me sacan me voy, porque el maestro los que no hicieran el trato bien, los sacaba del templo, les decía que los iba a sacar. Entonces, y lo mandaba, le decía, vaya, traiga su valija, porque usted tiene que coger el bus hoy para su casa. Claro que él no echó a nadie. Era como quien dice, para que nosotros, él mostraba esa cara fuerte como para que nosotros entendiéramos la importancia de darle agua al papayo, porque ese papayo simbolizaba la línea del Padre en nosotros. ¿Y cómo le parece, mi estimado Uski, que yo dije, pues bueno, si me van a echar, va a ser ya? Porque era que no había fila, que no apareciera una pimpina sin gotear. En todas aparecían pimpinas sin gotear. Entonces yo dije, ya me van a echar a mí. Y cuando llegó a la fila mía me saltó y pasó a la siguiente. Entonces yo dije, oiga, pero ¿cómo se dio cuenta que yo quería, que yo pues estaba dispuesto a irme? Entonces dije, en la siguiente pasada voy a mirar. Pues yo no lo hacía a propósito, yo sabía que tenía una responsabilidad, y eso sí, yo me movía por esa fila para que esos papayos estuviesen goteando. Pero es que ellos, en el momento menos pensados, dejaban de gotear. O sea, era algo inesperado. O sea, algo inesperado que de repente se daba. Bien, venerable Mohamed Palfilopa. Vamos, maestro, que nos cuente un poquitico de su merced, de dónde es, algún hecho que nos quiera contar de su niñez, pues antes de conocer la doctrina, antes de conocer la doctrina, para luego ir al instante ni conocer la doctrina. Bueno, muy bien, Uski. Yo vengo de una familia de la costa, del centro de la costa, del centro, diríamos, del Cesar. Una familia humilde, campesinos, y que por ahí en ese sector antiguamente pues la gente se dedicaba a la ganadería, a la agricultura. En eso se desenvolvieron mis primeros años detrás del ganado, en las fincas, y de un campesino, de un padre campesino. Soy el 10 de 11 hijos de una sola mamá, porque somos 12. Entonces una familia grandecita siempre. Y pues en el campo estudiaba y acompañaba a mi padre y a mi mamá, mientras que los demás hijos estudiaban. Yo fui de pronto el que más los acompañó en el campo, quien más vivió con ellos en el campo. Y en una de esas hubo una escasez en la finca de pasto, una sequía muy grande. Entonces hubo que sacar el ganado a pastar a 1 hora de la finca. Y eso fue un hecho muy importante para mí, porque desde ahí empezó la búsqueda de lo espiritual, de la doctrina. Yo tenía una mala costumbre, diríamoslo así, y es que yo le quitaba al caballo le quitaba el freno y lo dejaba solo con la jáquima, y el caballo iba comiendo por todo el camino, de tal manera que si el camino eran 2 horas, yo me demoraba 4, porque el caballo iba comiendo. Yo llegaba en la noche a la casa, pero había algo muy, muy bonito, que era que me gustaba divisar los cultivos. En esa época el Cesar estaba muy activo en agricultura, y habían fincas que cultivaban 2000 hectáreas. Entonces era muy bonito ver esas extensiones del cultivo cuando ya florecía, y para mí era un encanto eso. Entonces yo llegaba de noche, me regañaban mucho por eso. Uno de esos días mi papá me dijo, tiene que llegar más temprano, porque tiene que llegar acá a la finca, comer y llevarle la comida a su hermano que está allá con el ganado, pastoreando el ganado. Y yo, bueno, está bien, y desde ahí empezamos. Pero el primer día que yo fui a hacer eso, el primer día,
Me acuerdo tanto que yo salí de la casa y llegué tarde, aunque tenía que llegar más temprano, pero siempre llegué tarde. El caso es que yo salí, me cogieron las 6 de la tarde entrando a una montaña, cuando yo veo una luz que venía del cielo, una luz que iluminó todo el piso, era algo redondo, una circunferencia, pero muy luminosa. Entonces esa circunferencia salió por el lado derecho, pasó frente al caballo, el caballo se detuvo, también se asustó. Se detuvo, entonces dio la vuelta por el lado izquierdo, y yo miré otra vez por el lado derecho a ver si salía así, volví, apareció, y otra vez pasó frente al caballo, y salió nuevamente como hacia atrás por donde vino. ¿Pero era grandecita o...? Como de una circunferencia como de unos 2,5 metros, era grande. Eso iluminó todo el sector. Entonces, del susto, yo lo que hice fue que taloneé ese caballo, y era un caballo muy brioso. Llegamos, los dos llegamos. Ese caballo tenía las narices grandotas, no podía ni respirar. La comida que llevaba, yo me la eché encima del caballo. Y llegamos asustadísimos. Entonces mi hermano me preguntó que qué pasaba. Yo le dije, no, pues que nos salió una luz. Y le expliqué cómo era la cuestión de la luz. Y desde ese día, pues mi hermano dijo, sí, es que, claro, yo nunca he visto que tú hayas hecho esto. Entonces él me creyó y miró la comida, me tocó ir a bañar el caballo, bañarme yo también. Entonces me cayó toda la sopa. Recuerdo tanto que eran unos frijoles bien ricos y me entonces, frijoles, arroz, sopa, todo eso me cayó encima. Entonces, el caso es que eso fue el primer susto que me llevé, y desde ahí que me quedó una inquietud de que habían cosas sobrenaturales, algo muy extraño. Además, nunca más llegué tarde, eso sí. Eso, yo creo que ahí sí, eso fue el remedio para que yo... Ya no dejabas comer al caballito por el camino, ¿no? Ahí sí llegaba temprano a la casa, y trataba de llegar temprano porque me tocaba pasar por la misma montañita donde me salió la luz. Entonces yo no volví a pasar de noche por ahí, yo no quise jamás pasar de noche. Entonces el caso es que empiezo a soñar con la misma luz, ya en sueños, que se proyectaba donde yo estuviera, y yo sentía que me levantaba de donde estaba, me iba levantando. Entonces yo saltaba y caía fuera de la circunferencia, y ya con eso otra vez volvía al cuerpo, me despertaba asustado. Y un día, siendo la 1 de la tarde, que está el sol muy caliente en la costa, cuando veo la misma luz que viene por la montaña, entonces me dejó en silencio, o sea, me dejó como mudo, no pude decir nada, no pude avisarle a nadie de los que estaba en la casa. Ni salir a correr. No, yo me quedé quieto ahí, me recosté en la baranda de una casa, de la cocina, y veo la luz que viene de la montaña, y veo que viene otra vez hacia donde yo estaba. Llegó como a 1 metro, y venía por la derecha, me acuerdo tanto, y salió por la izquierda, y la volví a ver hasta que cruzó la montaña nuevamente. Entonces ese hecho para mí era la misma luz. Yo no me atrevía ni a mirar para arriba para ver si era alguna nave o algo, ni sabía yo que existían naves, pero de inmediato eso me sembró a mí la duda, ¿qué será eso? De inmediato, yo desde ahí empezó en mi cabeza a rondar una serie de preguntas. ¿De dónde vendría esa luz? ¿De dónde vendría esa luz? Porque no sabía nada de naves. Entonces un día mi papá contrató unos obreros, y entre los obreros había un evangélico. Entonces ese evangélico empezó a hablar mal del espiritismo, o sea, ya lo que hablan los evangélicos, en contra del espiritismo y en contra de las cosas negativas. Entonces él dijo, y por ahí hay unos libros de un tal Samael, que también con el cuento de unos platillos voladores, que dice que ahí vienen gentes de otros planetas. Imagínense ese cuento, otros planetas, y entonces
y vienen con ese cuento diciendo que hay naves que emiten luces, que esto, que lo otro. Y cuando ese señor dijo eso, yo dije, uy, eso es lo que yo vi. Pasó a ser como el padre espiritual, sí. Le dio la doctrina. Enseguida, yo dije, por aquí es. Y empiezo a buscar ese libros del tal maestro. Yo me acuerdo tanto que a mí se me grabó de inmediato el nombre Samael y Gnosis, de inmediato, la Gnosis. Entonces yo le preguntaba a él, al obrero, yo le preguntaba, ¿y cómo se llama eso? No, la Gnosis. Entonces yo tengo que preguntar es por la Gnosis. Hasta que un día yo me fui a estudiar a otra población, y en esa población yo un día me enfermé y me dijeron, mire, vaya allí donde un gnóstico que cura. Yo, ¿cómo? Sí, donde un gnóstico que cura. Y enseguida yo me fui, y ese gnóstico, un misionero gnóstico que hoy está, José David Lázaro se llama, yo creo que ya está próximo a venir al templo. ¿Tiene simbre, claro? No tiene simbre. No, sí. Que lo presentes cuando llegue, claro. Se lo presento al maestro Samael. La verdad, él sí es el padre espiritual, yo diría, porque él fue el que me hizo una masvideta, pero él hizo algo muy bueno conmigo. Me dijo, pero usted no se va a curar todavía. Para que usted se cure tiene que asistir a unas conferencias. Y yo, ¿verdad? Dijo, sí, porque allá es donde le voy a enseñar qué más tiene que hacer. Aquí solo le digo las plantas, pero allá le voy a decir el resto de cosas. Entonces yo le dije, pues bueno, me parece muy bien, yo voy, no hay problemas. Y empecé a asistir los sábados a las reuniones, y ahí fui enterándome de qué era la Gnosis. Las naves y todo eso, platillos voladores, todo el librito que el maestro Samael escribió sobre platillos voladores. Entonces, ya de ahí ya ingresé a la Gnosis. Entonces, ahí empezó, como quien dice, el recorrido de mi vida esotérica. Y estando en la Gnosis, un día este mismo misionero nos dice, ¿cómo les parece que hay un maestro que se llama, hay un misionero, me dijo, no maestro, hay un misionero que se llama Kelion Zeus? ¿En qué época era esa, maestro? ¿Qué Heliocross más o menos? Ya eso fue como en el 86, por ahí más o menos. Ya, maestro. Sí. Entonces, yo estudiaba en un colegio agropecuario, pero en esa época que yo estudiaba en ese colegio agropecuario, tenía un profesor que era muy revolucionario, pero él nunca nos dijo que era revolucionario, jamás. Pero él sí nos decía, incluso él era de la guerrilla. Pero nosotros, nadie supo que ese señor era de la guerrilla hasta que un día lo metieron preso, porque le encontraron con publicidad de la guerrilla y todo eso. Bueno, no sé cómo enseguida lo judicializaron, le dieron unos años de cárcel, no pudo asistir más al colegio, pero había una característica de este profesor, y era que a él le gustaba mucho hablar de la política agrícola y económica del país. Entonces él nos decía el movimiento que iban haciendo los gobiernos, y él nos dijo un día, con las leyes que están sacando, la agricultura se va a inactivar en el país. Y sí, preciso, todavía está inactivo, uno va al Cesar y el Cesar es totalmente seco, sin cultivos y sin nada. Entonces yo decía, pero si la esperanza es la agricultura y si se va a inactivar, pues estamos fregados, decía yo. Y cuando ya conocí la Gnosis y el misionero nos dijo, apareció un misionero muy bueno, se llama Kelion Zeus, y vamos a organizar un bus para ir allá. Y nos vinimos en un bus al kilómetro 8. Ahí sucedieron cosas muy importantes en esa llegada. ¿Cuántos llegan al kilómetro 8, maestro? De ese lugar llegamos más de 40, como 45. Pero eran la mayoría gnósticos que ya empezaban el camino del taoísmo. Gnósticos, sí, que empezábamos el camino del taoísmo. En aquellos días estuvo por allá el maestro Kelion Zeus, mandó misioneros y todo eso. Y hubo algo muy importante en esa llegada al templo Guane, allá en el kilómetro 8, y es que nosotros que llegamos, y el maestro Kelion Zeus que pone guardias en la puerta. O sea, no había guardia. No había guardia, no había atalayas. No había atalayas. ¡Pum! Puso atalayas. Extraño. Requisa para todo el mundo. Pues habían llegado buses antes de nosotros,
Y no, la gente entraba y salía bien. Pero cuando llegamos nosotros puso atalaya de inmediato. Nadie sabía por qué. Cuando llega el maestro y nos reúne en el patio, y llegó y nos dijo que habían 2 espías en el grupo, 2 espías, que él les pedía que se identificaran, o de lo contrario él mismo los delataba. Hasta ahí nadie sabía nada. Todos eran antropogéneos, amigos, todos éramos como amigos. Sí. Ellos no eran del grupo, pero se habían metido en el grupo. Días antes, claro. Sí, desde 10 meses antes se habían camuflado en el grupo. Y nosotros no sabíamos. 2 guerrilleros del ELN se habían metido en el grupo. Y la finalidad era, ellos mismos confesaron, ellos ya habían investigado cómo era el sistema, y era que el maestro tenía unas grabadoras que en esa época eran grandes, ¿no? No eran como las grabadoras portátiles de hace 10 años, ¿no? Esas antiguas. De los 80, grandes. Pues ya se puede imaginar una grabadora que era casi de este tamaño, que había que cargarla ahí, era como unas 3 panelas o 4 panelas ahí. Entonces ellos vieron que era fácil, póngale cuidado a lo que se les ocurrió, llenar de explosivos la grabadora, y que cuando se la pusieran al maestro, al accionar el rec de grabar, de inmediato se activara la bomba y explotaba la bomba en el rostro del maestro. Esa era la programación que ellos tenían. Entonces, licencia, ¿y por qué este grupo subversivo quería intentar desencarnar al maestro? ¿Cuál era la finalidad, el motivo de ellos? ¿O estaban pagos? Estaban pagos, porque la finalidad era esa, porque ellos confesaron después que ellos iban era a eso. Entonces, o les iban a pagar, hasta ahí no les habían pagado, ¿no? Porque sino cuando ya hicieran el cometido. Entonces, el caso es que todo quedó ahí en silencio cuando el maestro les dijo eso, que se delataran ellos mismos, o que si no, él los sacaba al público. Entonces ellos buscaron la comunicación con el maestro aparte. Entonces el maestro habló con ellos. En el instante ni yo supe quiénes eran, porque ellos ya hablaron fue aparte con el maestro. El caso es que ese día, eso fue un fin de semana, y ese sábado el maestro empezó a atender la gente que venía, el maestro Kelim y el maestro Samael. Pero el maestro Samael ese sábado estaba ocupado y le tocó al maestro Kelim solo atender a la gente que venía. ¿Y qué? ¿En salud, en todo, en el kiosco? Salud, consejo, no, esa Atencel fue en el camión rojo, ya. Un camión rojo que está allá adentro, está en la línea dura. Ese camión hay que restaurarlo. O sea, él subía la gente al camión. El camión lo estacionaba en la carretera. Sí. Le metía 3 bancas, una al fondo y una a cada lado. Entonces la gente se sentaba, los pacientes, cabían como unos 10 o más pacientes, se sentaban. Y el maestro tenía un sistema muy bueno, tenía 10 secretarios. Ahí mismo en el camión. Abajo. Ya. Entonces los secretarios estaban reunidos a la parte de abajo. Entonces él le ponía un címero a cada paciente. El 1, el 2, el 3, el 4. Entonces el maestro llegaba y se quedaba mirando paciente 1. Esa fue una cosa que nos sorprendió. Claro, nadie hace eso. Nadie, sin que la persona hablara, Uski y el Magnus que nos están oyendo. Entonces el maestro decía, paciente 1, ¿cómo se llama? Entonces le decían, Roberto Pérez. Entonces decía, para el problema de la gastritis que usted tiene, apúntemele ahí tal cosa. Para el problema que él tiene en tal parte, la próstata inflamada, esto y esto, y la persona nada más que hacía como un muñequito, que sí. ¡Ay, el dolor del hombro! El maestro lo quedaba mirando, el dolor del hombro. Entonces la persona decía, sí, que hacía seña que era el izquierdo el que le dolía. Entonces escríbamele tal cosa. Y ¿sabe qué era lo más sorprendente? Y el maestro dice, y para su mamá también, que está sufriendo de esto. O sea, la fórmula alcanzaba para la familia. Era para la familia, y el escriba tenía que ir escribiéndole qué era lo que iba a hacer. Mi hermano quería meterse, porque él fue con un problema, un hermano mío, un problema en la vista, que él se quitaba los lentes y enseguida empezaba a llorar, la vista le ardía.
Entonces, pero él no pudo meterse de paciente, le tocó fue de secretario. Y entonces el maestro así iba masvietando. Entonces, mientras el escriba terminaba de escribirle el punto 1 al primero, entonces él decía para el número 2, tal cosa, tal cosa, tal cosa, todo así, tal cual como se lo estoy diciendo. El maestro le iba rediciendo lo que tenía la persona, y hasta los familiares le masvietaba. Y había pacientes que no solo venían por salud, sino porque un familiar se le extravió, no lo encontraban, o la guerra, se sabe que en Colombia desaparecen gente y todo eso. Entonces el maestro le decía, y el hermano suyo por el que vino no se preocupe. Y la persona allá al otro lado, no se preocupe que él o va a llegar o tal cosa. O sea, el maestro les indicaba, y yo estaba impresionado de ver la manera como atendía a la gente. Nadie decía que no. A veces queda la persona sin palabras. ¿Qué va a decir uno ahí? Sin palabras. Es que de verdad nos quedamos asoleados. Terminó el maestro de masvietar, eso fue una fila de más de, yo le pongo como 100 y pico de personas. Y ese carro se bajaban esos y subían otros, se bajaban esos y subían otros. Su merced estaba abajo, pero claro. Y nosotros abajo escribiendo. Ah, su merced era de los escribas. Claro, uno llegaba y se ofrecía para el paciente 1, para el paciente 2, para el paciente 3. Entonces, el caso es que mi hermano no pudo pasar. Ninguno de los que fuimos pudo pasar a que lo masvietara el maestro. El caso es que después, cuando nos devolvimos ya, todos contentos, el maestro ese día nos entregó trajes de artes marciales a cada uno. Y nos decía, el traje suyo es así, así, asado, o sea, un traje como de acuerdo al estado de alma. El mío salió gris. El mío salió totalmente gris. Incluso ahí dio una clase ese día, estaba hablando de los apicultores y de los marcos. Entonces llega el maestro y dice, este diseño, esta medida la diseñó el ingeniero no sé qué, Ruth, de Estados Unidos, no la vecina suya. Y yo estaba ahí al lado de él y me dijo, no la vecina suya, que se llama Ruth. Si era verdad, sí. Pues claro. Había una vecina, una señora, la señora del lado izquierdo, se llamaba Ruth. Hasta por allá le revisó todo. Sí, entonces yo dije, pero ¿cómo sabrá, hombre, que hay una vecina? ¡Qué coincidencia! Pues ya hoy en día sabemos que no es coincidencia, es que él sabía. Dijo, no, la vecina suya, que se llama Ruth. O sea, el maestro lo llevaba a uno de sor libre en sor libre. Su merced no salía de una cuando ya estaba entrando en la otra. Entonces, eso fue algo muy bonito. Ahí lo conocí, ahí conocí al maestro Kelion Zeus y al maestro Samael. Max Dudowski, hay un tema que es muy importante decirlo en este instante, porque cualquiera de los que nos están oyendo, cualquiera dirá, no, pero es que si fue a la universidad, lo más seguro es que sabía de cultura general o algo. Pero tenemos que resaltar en estos instantes, ya sus mercedes han oído las biografías, que el maestro Kelion Zeus no pasó por los planteles educativos. Tampoco vamos a decir que él era un analfabeta, no señor, porque cuando entregó todo lo que tiene que ver con Zamenhof, en el templo de Zamenhof, en el Kanda, es increíble la manera como enseñó sobre las letras, las lenguas, los idiomas y el origen de los números y de las letras. Ahí nos damos cuenta que él sabía mucho más, y que aquí viene un tema muy importante, y es que realmente él no tenía necesidad de pasar por un plantel. Estos son como unos 15 días dando esa clase, ¿cierto? Sí. Como un elegido de fonética, de todo lo que es la construcción de las palabras, de todo. Sí, eso fue un elegido extraño, muy extraño, porque fue algo relámpago. Pero lo que más me gustó es que las personas que adecuaron el lugar le hicieron, era como una curva a la parte de abajo de la carretera, entonces se prestó para hacer 2 gradas. Quien adecuó el sitio, y creo que el maestro Kelion Zeus lo buscó, ese sitio, era muy bonito porque era un lugar que quedaba con 2 gradas en una curvita a la orilla de abajo de la carretera, debajo de unos árboles, y ahí ese fue el escenario para que él entregara eso, porque Unica Inti se utilizó para eso, no fue para más.
y entregó el origen de dónde salieron todas las letras y todos los símeros. Y hizo una circunferencia, y de esa circunferencia sacó el símero 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Sacó los 10 símeros y empezó a sacar también las letras de ahí. Y empezó a indicarnos por qué incluso algunas filosofías tienen como símbolo un punto, que significa el origen de todo. Entonces ahí nos damos cuenta que él en realidad no es que era analfabeta, no tenía menestencia. Y es que si bien ahí entrega el idioma celestial y también el idioma infernal, o sea, cómo se habla abajo en los infiernos, por así decirlo, y cómo se derivan de ahí las primeras 33 letras del abecedario, que fueron 33 las iniciales. Bueno, y cuenta una cantidad de cosas. Ahí empieza prácticamente a dar las bases del idioma constructor, de lo que es el caste sacro, o sea, ya las bases de la doctrina. Sí. Uski, cuando yo llegué, ya el maestro hablaba por signos. Eso tiene un nombre técnico. Sí, perdón, después de que volviste, licencia, volviste... No, ya cuando eso fue ya en el Kanda. Estamos hablando del templo de San Menós, fue en el Kanda. Sí, volvamos al templo Guane, que es el kilómetro 8. Bueno, en aquella época sus mercedes se quedan unos días y ya se van con el traje, cada uno se va con su traje. Nos vamos con el traje diseñado, pero cuando íbamos en el bus, ya el bus había recorrido bastante. Y le digo yo a mi hermano, ¿y tus gafas? Y él dice, ¡ay! Llevo 2 días sin usar gafas, no me ha dolido la vista. Eso está, ya, o sea, curado. Me curé. Y entonces él gritaba de la alegría que se había curado, y se había curado de verdad, y se curó, ni más. Ni más volvió a llorarle la vista cuando se quitaba los lentes. O sea, ahí se fue el primer milagro que le vi al maestro Kelion Zeus, de todos los que él hizo ese día. ¿Cómo es que una persona, imagínese, y se fue a agendar para que el maestro lo atendiera? No, eso quedaba lejos, porque las filas eran filas de verdad, eran filas que pasaban de las 200 personas, eran filas muy grandes. Y porque yo le pregunté a los que siguieron yendo donde el maestro, dijeron, no, eso todos los sábados, eso es imposible uno pasar, tendrá que esperar un año, decía la gente. O sea, que la gente anochecía, y lo que dicen anochecer, es decir, ¿sí? Llegaban el día anterior, tarde las horas, y ahí empezaban la fila. Ahí empezaba la fila. Ahí pernoctaban, ahí reposaban. Ahí para prácticamente sí, casi que se amanecían ahí, diríamos así de esta forma. Y esa carretera, el lugar se veía que ya era hasta peligroso por los carros, porque era mucha la gente afuera y adentro. Entonces, el maestro ese sábado ya suspendió, no sé si fue como a las 6 de la tarde, creo que fue que suspendió las atenceles y nos invitó a una conferencia. Conmigo iban unos gnósticos, y ese día un gnóstico le preguntó, nos llevaron a Bucaramanga, nos fuimos en el bus a Bucaramanga a la conferencia, no sé en qué dirección sería, pero era un salón grande. El caso es que el maestro Kelion Zeus, ahí un hermano le preguntó que si él había sido Carlos Marx. Oiga pues, que si había sido Carlos Marx. Sí, le dijo así de frente. Sí, porque Carlos Marx dice que había dicho, según la pregunta, Carlos Marx había dicho que no importa que el mundo se vuelva ateo, que yo vendré a enseñarle la verdadera religión. O sea, él anunció que vendría nuevamente a enseñar la verdadera religión. Entonces él le preguntó que si eso era cierto. Yo me acuerdo que eran las 10 de la noche, estábamos cansados, sentados por allá al fondo, y cuando él dijo, he aquí Carlos Marx, esos gnósticos querían romper la pared. No les cabía eso en la cabeza. No, pues imagínense. Claro, un plato fuerte ya. Sí, los gnósticos querían romper la pared y salirse. Pues yo me paré y empecé a oír al maestro, y pues me pareció, yo he oído donde el maestro Samael Naumbeor decía que Carlos Marx era un demonio. Entonces empezaron esos gnósticos a discutir entre ellos ahí,
pero yo no les veía lógica, yo veía que estaban muy asustados, porque es que yo he oído el cassette Nueva Inti, porque a veces lo ponen por ahí, yo estuve en esa conferencia, y oigo que el maestro Kelly Zeus no lo dice tan fuerte, o sea, en la grabación no queda tan fuerte, pero es que esa noche, en el salón, eso retumbó en todo el salón, eso es una cosa impresionante, yo oigo el cassette cada rato y digo, pero no fue tan duro, porque esos gnósticos, es que la verdad, hasta yo me asusté, porque es que yo me paré enseguida, yo me fui parando y quedé recostado a la pared, y los otros gnósticos quedaron ahí también, asustados, pero ahí el maestro Kelly Zeus dice, explica por qué le tocó a Carlos Marx venir a enseñar a que la gente empezara a emanciparse. Entonces se le explica el porqué en esa doctrina. El caso es que unos gnósticos no quisieron saber más y otros pues nos gustó la doctrina, y de los guerrilleros que habían ahí hubo uno que le gustó la doctrina, de los que iban a hacer el atentado. Así es todo, mitad, ¿sí? Sí, o sea, justo esa doctrina era apropiada porque ahí había un guerrillero. Ah, claro. Entonces ese señor él dijo, no. Acoplado con los ideales. Claro, él dijo, yo para qué voy a buscar más, aquí está Carlos Marx, entonces aquí está la doctrina marxista, y entonces él dijo, claro, yo veo, viven en comunidad, entonces esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que necesito, la verdadera espiritualidad y vivir en comunidad, que a la larga es lo que busca el marxismo, que vivamos en comunidad, que nos asociemos, bueno, en fin, el caso es que desde ese día, ese joven le gustó la doctrina, mientras que a los gnósticos, que supuestamente tenían más capacidad, se retiraron. Así es todo, a veces entre más sabe, más complicado, ¿no? Sí, porque más complicado. Uski, mire que el maestro ese día nos dijo, bueno, el otro día, que cualquiera que quisiera ser grande, hágase simple. Y él siempre decía eso. Y el maestro vino a explicar las cosas con una simpleza que era lo que más lo enamoraba a uno de ellos, la simpleza con la que explican las cosas. Entonces yo pienso que aquellos que se preparan, que estudian esoterismo, a veces empiezan a calificar, empiezan a hacer una serie de conjeturas que de pronto eso no les va a servir para lo espiritual. Se llenan de intelectualidad y a su vez de razones. Y así es, he visto en todos estos heliocrones que incluso muchos que hoy en día son detractores de nosotros y del maestro, es porque ellos nunca quisieron oír a un maestro, siempre quisieron fue oír su voz que viene de adentro, y si la voz que viene de adentro le dice que lo que está afuera está mal, y se ponen a oír lo que dicen por dentro, la voz que le dice eso está mal, el otro está equivocado, eso no es, pues se va a quedar con esa voz. Si la persona no está abierta para aprender nuevas cosas, ahí se queda, y ahí se quedaron esos gnósticos. Unos continuamos y otros sí se salieron. Claro, y lo que el maestro les dijo esa noche, dijo, yo los he visto llorar, le dijo así, yo los he visto llorar, sufriendo cuando tienen una caída, y por eso vine a entregarles el Tao, que es la llave para no perder más las aguas de la vida. Entonces yo dije, y el mismo maestro Kelly Zeus dijo, el mismo maestro Samael decía que si a él un demonio le enseñaba una técnica para no fornicar, él se la recibía. Entonces, que eso era algo que nosotros le decíamos, pero ustedes dicen que él es demonio, pero el maestro Samael dijo que si un demonio nos da una técnica para no perder la energía, había que recibir la técnica. Entonces, ¿por qué no se quedan a recibir la doctrina? Porque la doctrina tiene la técnica. Pero al fin, unos sí quedaron y otros se fueron.